O sea, yo cuando me metí en PR, lo que me llamó mucho la atención es que el reto era doble. Ya no valía con hacer creatividad solo, sino que había que pensar mucho más allá, había que conseguir que esa idea fuese noticia, informarte muy bien y entender muy bien el contexto cultural de la marca. Mucho trabajo de entender el problema de la marca. En PR no se puede dejar nada al aire. La gente no compra promesas, compra verdades. Y si no es una evidencia, no se relaciona con la reputación de la marca. Si pudieras cambiar algo del sector creativo español en los próximos años, ¿qué sería? Bienvenidos a un nuevo episodio, esta vez con Leandro Navarro, director creativo de Omnicom PR. Tenemos un pedazo de episodio para hoy con un saco de ideas y campañas que vamos a debatir. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Cuéntanos un poco más, para quien no te conoce, cómo te sueles introducir y cómo empezaste montando tu agencia con tan solo 25 años. Bueno, yo soy director creativo de Omnicom PR y me dedico a hacer que las ideas conecten el propósito que tienen las marcas con lo que le prometen a la gente, con lo que la gente espera de ellas. Y bueno, todo esto empezó de manera muy diferente. Yo cuando tenía 25 años monté mi propia empresa. Gran decisión y gran error a la misma vez, porque en muy poco tiempo me puse con 8 empleados, creció muchísimo y me di cuenta de que no era para mí. O sea, yo quiero hacer creatividad, me encanta la creatividad y me vi envuelto en un mundo de factura, en un mundo de complicaciones, negocios, facturación, sobre todo buscar el negocio para la empresa. Y 6 años después decidí dejarlo, meterme en la agencia de Publi al uso y después salté al PR. Qué maravilla, perdona que te interrumpa. Teníamos muchas más preguntas, pero ¿tenías financiación para ese proyecto? No, empecé del sofá de mi casa. De hecho, estaba todavía en la universidad dando clases. Es verdad que me había movido mucho y tenía muchos contactos, entonces el boca a boca hizo que el negocio funcionase bien. Sí. La gente se fue sumando al proyecto, conseguí hacer propuestas para Timel, para el Atlético de Madrid. Tuve mucha suerte a la hora de trabajar con gente desde el principio. Y bueno, eso me dio un poco de respiro para poder empezar y sacar la cabecita un poco. Que bueno, aquí yo creo que lo interesante es que fue al revés, ¿no? Para ti, mucha gente empieza en agencia, hace su carrera en agencia y luego se monta lo suyo propio. Tú decidiste hacerlo al revés. Sí, y de hecho fue chulo porque aprendí rápido. Porque igual lo hubiese hecho ahora y me hubiese pasado lo mismo, ¿eh? Que me hubiese encontrado con que realmente no es lo mío. Yo quiero pensar, quiero divertirme, quiero hacer lo que hago. Y fue una casualidad, pero fue mucha suerte poder encontrarme con que realmente eso no era para mí. Yo quiero divertirme y esto es lo que hago hoy. ¿Cómo conseguiste el músculo financiero para tener 8 nóminas cuando montas una agencia? Bueno, pues muy poco a poco. Empezamos trabajando, éramos 2 socios, empezamos trabajando, haciendo trabajos. Poco a poco necesitábamos una persona, necesitábamos otra, y así se fue construyendo. Llegaban clientes, conseguíamos facturación y podíamos contratar. Y empezamos un poco con freelance, la gente se fue quedando. Y la verdad es que, lo que te digo, con los contactos que tuve en ese momento, me fue muy bien, muy rápido. Me asusté, ¿eh? De lo rápido que fue, me asusté. Claro, está bien. ¿Responsabilidad? Sí, total. Pues nada, hablemos ya de lleno sobre PR. ¿Qué es para ti el PR? ¿Cómo lo describirías tú? ¿Cómo es tu día a día también? Bueno, el PR para mí, en cuanto a creatividad, el PR es muy amplio, pero yo te hablo de la creatividad en PR. La creatividad en PR es súper diferente a la creatividad en Publi. No se trabaja en el prime time ni los 30 segundos que a todo el mundo le encanta y a todo creativo le gusta estar. Nosotros trabajamos en la conversación. Intentamos que las marcas tengan una coherencia reputacional con todas las acciones e intentamos que cada acción consiga que la gente quiera compartirla y quiera vivirla por sí mismo, no pagando. O sea, la idea es... O sea, yo cuando me metí en PR, lo que me llamó mucho la atención es que el reto era doble. Ya no valía con hacer creatividad solo, sino que había que pensar mucho más allá, había que conseguir que esa idea fuese noticia, y esto te obliga a pensar... mucho más allá, porque al final tienes que pensar desde el negocio y desde el impacto real. Entonces te ves envuelto en una verdadera aventura de decisiones que pasan por todo el organismo de todas las empresas, tanto de la marca como de mi empresa. No es el creativo que piensa la idea, brilla y la hace volar.
más allá de hablar de ser noticia, también estaríais pensando en hacer contenido de valor, ese término que también se escucha mucho, es decir, conseguir hacer contenido que se quede en la mente de los usuarios y consumidores. Totalmente, o sea, es obligatorio. Quiero decir, tú en Publi puedes hacer una idea que brille y que sea fantástica, que conecte con la cultura, con una tensión cultural del momento, pero en PR tienes que realmente convertirlo en noticia. Entonces, tienes que pensar muy bien lo que va a funcionar y lo que no. Tienes que alinearte muy bien con la estrategia de las marcas y ser muy coherente con lo que esa marca está prometiendo y lo que la gente espera de ellos. Okay. Cuando consigues que esto funcione, el PR es mágico, porque cuando consigues que una idea en PR funcione, es una ola que lo inunda todo, incluso puede llegar a funcionar A mí me ha pasado que con alguna idea de PR ha inundado Publi y ha llegado al spot de televisión, y algunas agencias creativas con su mosqueo incorporado, pues hemos tenido conversaciones interesantes, porque realmente puede pasar que una idea en PR tenga tanto potencial que inunde todo. Bueno, y eso es bonito. Eso es satisfacción, ¿no? Es bonito. Qué bueno. Sí, no, que iba a decir que a ver, nos conocemos de haber trabajado juntos en algunas campañas y tenemos que preguntarte qué busca una agencia como la tuya cuando pide propuestas. ¿Pide creatividad, precio, velocidad, formatos? Sobre todo coherencia, porque aquí estamos hablando de reputación, de crecimiento. O sea, aquí en PR la empresa nos posicionan a la agencia de PR como algo muy coherente, algo con mucho sentido y que realmente se relacione con el propósito que tienen las marcas. Entonces, al final nos piden mucha coherencia, pero lo que te digo, también nos piden ser totalmente transversales, que nuestras ideas funcionen de una manera en la que realmente la gente quiera contarlo. La gente quiera, tanto el periodista como el streamer, como el grupo de WhatsApp de tu primo, el de Cuenca, hable de tu idea, porque ha funcionado. Esto es PR. O sea, no es tanto dinero como que realmente las ideas funcionen. Y esto lleva un trabajo de investigación, de búsqueda y de coherencia con el propósito de la marca, que es súper bonito. Es cierto que no os ven, y no quiero decir si os ven de manera más respetable o no, pero ¿cuál es la diferencia entre un cliente que se dirige a una agencia creativa y un cliente que se puede dirigir a vosotros como agencia de PR? Muy diferente. O sea, el cliente que viene a hacer publi a una agencia busca notoriedad. Casi siempre es notoriedad, busca que realmente la marca se vea, se entienda, y da igual que el espacio de tiempo, la franja de tiempo sea mínima, pero entienden que funciona en cuanto a venta y en cuanto a calidad de su marca. Nosotros buscamos reputación, nosotros buscamos que a largo plazo se entienda. Cuando una marca piensa en reputación y piensa en crecimiento, tiene que pensar en PR. No tiene que pensar en publicidad. Esto es un poco la base de nuestro negocio. Vale. Y a nivel creativo lo que intentamos es eso, es que esa reputación y que ese crecimiento tenga un sentido artístico también, para que le dé valor a la marca más allá de los típicos papeles reputacionales que solemos tratar. Ok, buenísimo. Hace poco estuvimos con la dupla creativa, Alberto y Pomi. Podéis ver ese vídeo en el anterior episodio del podcast. Y queríamos saber un poco, siendo tú director creativo en Omnicom, cómo se diferencia tu día a día, tu rol, tu proceso, en comparación con ellos, que son una dupla, ¿no? ¿Cómo se diferencian los roles y cómo haces tú en tu día a día? Bueno, yo empecé a trabajar solo cuando entré a PR. Antes trabajaba también en dupla, en Publi, pero cuando entré a PR sí que trabajaba solo. Y realmente la metodología de trabajo, o sea, puede ser muy parecida, pero nosotros vamos muy deprisa, muy deprisa. No tenemos tiempo para enamorarnos de nuestras ideas. Nosotros probamos, medimos y tomamos decisiones. Al final vamos muy rápido. Sí que es verdad que a mí me funciona mucho primero masticar muy bien el brief y buscar un insight muy potente que responda a una tensión cultural real. Ahí es donde está la clave de que en la inmediatez reputacional funcione la idea o no. Y lo que te digo, no tenemos tiempo para nada. No nos enamoramos de la idea. Ajá. En Publi sí, en Publi llegamos a enamorarnos de la idea, le damos vueltas, tenemos tiempo para entender, para medir, para ponerlo a prueba, para someter a estrés. Aquí no, aquí se trabaja muy rápido. Y bueno, lo que te digo, hay ideas que funcionan y que se llevan a la calle, que la gente conecta y que va más allá de la acción que ha hecho la marca, sino que se queda en el recuerdo. Y hay otras que son una auténtica ola de verdad, que arrasa con todo y inunda Publi, inunda calle, inunda todo. Hablando de briefs, ¿cómo te enfrentas tú a un brief cuando te llega el brief de un cliente? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Te sientas con tu equipo y decís, venga, brainstorming o...? ¿Llamas a José Abreu? Por supuesto.
Bueno, lo primero, intento masticarlo yo a nivel estratégico y trabajarlo con el equipo de estrategia. O sea, al final hay un trabajo de masticar el propósito de la empresa y buscar el problema real que tiene. Un fallo muy común que tienen los briefs es que no apuntan realmente a un problema. O sea, se busca una wishlist, una lista de deseos interminable que es muy difícil dar respuesta a esto. Entonces, al final intento acotar bien el brief para entender cuál es el problema real que quiere resolver. Y entonces, a partir de ahí, trabajo un poco la estrategia, buscando el insight de con el equipo estratégico y ya con los equipos de creación, de arte y visual para darle forma. Súper. Queríamos hablar más en detalle en estos procesos de campañas que has realizado, ¿no? Al final con Omnicom habéis trabajado y estáis trabajando con marcas muy top. Tú llevas una trayectoria muy, muy larga, ¿no? Trabajando con muchas marcas top como Kellogg's, Last of Us, Novo Nordisk, no sé si alguna más me dejo, seguro que sí. Metiéndonos de lleno en uno de los case studies que tenéis, por ejemplo el de Kellogg's y el banda sonoro que produjisteis, ¿cómo fue ese proceso y en qué consistió la campaña? Bueno, esto en realidad fue un concurso. O sea, Kellogg's lanzó un concurso, la propuesta venía súper atada, o sea, que lo lanzaba, recuperaba su gallo Cornelius, gigante, en todo el mundo. Y a nosotros nos daban ya absolutamente todos los guidelines, todo súper cerrado internacional. A nosotros nos propusieron en un concurso presentar una idea de Fake Auto Home que hicimos con vosotros, ¿Sí? súper divertida, y luego un plan de amplificación para esa campaña. ¿Qué pasa? Que en ese concurso todas las agencias que nos presentamos no teníamos mucha maniobra porque todo era ya dado por la marca internacional, los visuales, todo. O sea, solamente podíamos plantear un plan de amplificación que diese un poco salida a esto. ¿Qué pasa? Que a nosotros se nos ocurrió, joder, vamos a buscar una palanca creativa que de verdad haga que esta amplificación sea brillante, que sea súper chula y podamos diferenciarnos. Entonces, ¿qué hicimos? En la presentación del concurso le creamos todo tipo de vídeos imaginando que el gallo estaba realmente en Madrid. De hecho, la campaña moló porque intentamos meter un gallo en Plaza Mayor, no funcionó. Intentamos meter altavoz en casa para que sonase el gallo, tampoco nos dejaron. Y como buenos creativos lo falseamos absolutamente todo y funcionó. Y de hecho sacamos a gente en la calle que parecía que estaban escuchando gallos, muchísimos pools de influencers trabajando la comunicación desde joder, escuchar un gallo aquí al levantarme en mi casa, en la calle. O sea, funcionó muy bien y la marca nunca esperaba que con un recurso tan sencillo como puede ser un branding sonoro, porque todavía no está realmente en el imaginario de las marcas, pudiese funcionar tan bien. De hecho, funcionó muy bien la campaña, fue súper divertida. Y bueno, ganamos el concurso, hicimos la campaña, la hicimos con vosotros y nos divertimos muchísimo. Todo. Muchísimo, por nuestra parte también. A mí yo tenía una pregunta que me generaba un poco curiosidad, si nos puedes contar un poco más cómo es el proceso ese del concurso. Es como, a mí me ha recordado un poco las escenas de Mad Men cuando van agencia tras agencia, ¿no? Están en un hotel, hacen la presentación, termina, sale el otro... ¿Cómo es? Sí, es así. De hecho, te cruzas con la agencia anterior, que ya con el enemigo. Somos todos súper amigos, ya todos enemigos o amigos, da igual. Pero te cruzas con toda la agencia en el pasillo, o sea, es como una cosa súper loca. O sea, vais todos al HQ de Kellogg's. Con la metralleta, la trinchera. Y bueno, a mí, antes de que sigamos con los demás proyectos, quería preguntarte también cuál crees tú que son los puntos más importantes para ganar un concurso, que yo sé que es algo un poco ambiguo, ¿no? Y va variando por caso, pero en tu opinión, ¿qué consideras tú que son los 3 pilares más importantes para ganar una propuesta? Pues mira, a ver, esto es súper amplio porque cada concurso es un mundo y en PR, lo que te digo, es muy diferente a Publi. En PR sí que tenemos que entender muy bien la coherencia reputacional de la marca, entender el propósito de la marca, pero para mí hay 3 puntos clave que son la búsqueda, o sea, informarte muy bien y entender muy bien el contexto cultural de la marca, del cliente de la marca, de cómo funciona el ecosistema de la marca, en todos los sentidos. Mucho trabajo de entender el problema de la marca y resolvérselo de la manera más coherente posible, y el resultado. O sea, las marcas quieren resultado, y más en nuestro sector. En PR no se puede dejar nada al aire. ¿Y cómo se miden esos resultados? Bueno, tienes que interpretar cómo puede funcionar una idea y tampoco puedes
o sea, los KPIs funcionan después. Tampoco puedes controlar cómo va a pasar un KPI. Son estimaciones igual. Claro, tienes que hacerle ver cómo va a funcionar tu campaña, bajársela al máximo para que él entienda real, se ponga en la posición del consumidor o del cliente y viva esa experiencia real, la entienda de verdad y vea que aunque realmente los KPI no van a estar antes de la propuesta, realmente está entendiendo lo que te estás diciendo, está entendiendo que va a funcionar, aunque no le dé los números, va a funcionar. Y aquí, pues, los fuegos artificiales hacen mucho, evidentemente. Los fuegos artificiales es como yo le llamo a la creatividad, saludan vídeos, cosas que hagan que la presentación brille. Esto en PR a lo mejor estaba como un poco más obviado, como que la creatividad no estaba tan en el foco de esta gente. Hoy en día le gusta el arte, le gusta a todo el mundo. Y el brillo y los fuegos artificiales le encanta. Entonces nos encargamos de verdad de que en las presentaciones de concurso el cliente vea arte y vea su campaña realmente bajada hasta el final y pueda flipar con vídeos, con lo que sea que haga que esa campaña brille al máximo. Ese tiempo me lo apunto, me ha encantado. Total. Menos mal que hacemos vídeo, entonces. Perfecto. Kevin se ha apuntado otro case study de The Last of Us por hablar sobre este punto también y comentamos dónde está la línea entre hacer un evento y crear cultura pop alrededor de una marca, ¿no? Uy, está súper fácil, el dinero. A ver, no, en este caso, el de las sofás, como ya sabéis, ya era cultura pop. Sí, de un videojuego que fue como súper un hito en la historia de las consolas. La gente ya estaba súper fanática con esta serie porque sacaba la serie de su videojuego preferido. O sea, el hype de la cultura pop ya nos venía dado. Entonces, nosotros conseguimos que HBO pagase todo lo que teníamos en mente para hacer que esa cultura pop de verdad se derritiese por nuestro evento. No. Y lo conseguimos, ¿eh? Porque vino gente de toda España, hubo muchos cosplays, mucho disfraz, conseguimos hacer todo tipo del Cordyceps, que el bichillo este de la serie se comía absolutamente toda la ciudad. Y claro, es una idea muy chula. Sin dinero es muy complicado que llegue tanto. Aquí el dinero que invirtió HBO en esa propuesta fue todo para conseguir que esto fuese una auténtica ola. O sea, fue increíble, ¿verdad? Y todavía hoy veo a la gente hablar de la presentación de la serie, de por favor, segunda y tercera temporada. Qué guay. Gente así, porque de verdad vino toda España. Fue increíble. Sí, sí, no, yo me fijé en redes también que lo petó bastante. Sí, Yo, trabajaron con gente que hacía diseño en 3D con el Cordyceps en tamaño real. Fue una cosa muy bonita, muy artística y eso se consigue con pasta. Tío. Claro, no, yo lo que iba a decir es que teniendo ya una base, un fanbase, ¿no? O sea, muchos fanáticos del juego y tal, creo que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Filo también, ¿no? Porque no puedes, o sea, tienes una expectativa más alta y tienes más presión para que funcione, ¿sabes? Porque aunque tengas tú una audiencia súper grande y sabes que seguramente funcione, pues ahí tienes mucha gente que igual le decepcionas. Y de hecho, cuando tienes un presupuesto tan alto, más todavía. Claro. O sea, porque la expectativa está por parte de los fans, pero por parte del cliente también. Con lo cual la presión es doble. Pero realmente esta gente a nivel creatividad nos dejaron libertad absoluta. Pudimos crear de verdad la experiencia que nosotros queríamos para los fans. Ahí yo no soy muy gamer, no me había jugado mucho al videojuego, me tuve que empapar muy bien de cómo era, qué iba. ¿Te lo jugaste? Vi la serie. No jugué, ¿No lo has jugado? soy muy malo. Te lo recomiendo, no es de ser malo, es de mis juegos favoritos, ¿eh? Sí, ¿no? Es una historia súper... Mira. Está muy bien. Y es verdad que me tuve que empapar muy bien para entender qué le molaría a esta gente vivir, porque al final no es solo decorar, ¿sabes? Es toda una experiencia. La gente entraba por un túnel del silencio donde se escuchaban los códices, los avisos. O sea, la gente se vivió, por un momento vivió realmente la experiencia. De hecho, fue más notorio porque veníamos de una pandemia. Ya. Esto fue en 2022, que pasó la pandemia y justo es una pandemia de un códice y tal, y es como que la gente estaba ansiosa por vivir algo un poco posapocalíptico, ¿no? Sí, funcionó muy bien. Funcionó. Buen timing. Desde luego. Fuera de micro hablábamos de otro case study que teníamos apuntado sobre obesidad y quería que nos contaras un poco más. Has trabajado para los gigantes del sector, en un mercado que es muy regulado, que es sensible. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando para estas campañas? Bueno, yo creo que ha sido el reto, ha sido una aventura impresionante la de la obesidad. Me tuve que hacer súper experto y fue pura casualidad que, como dices, trabajé con Lili en Nobilby. Sí.
y también fue concurso, nos presentamos y ganamos la campaña sobre obesidad y diabetes con Lili. Y me tuve que informar mucho porque de verdad es un tema muy sensible, muy delicado. Es como un poco las campañas del tabaco, del alcohol, o sea, y hiere mucho la sensibilidad de la gente. No puedes tener un discurso al azar y de verdad tienes que estudiar bien hasta dónde puede llegar el discurso de la marca y hasta dónde puede llegar el mensaje. Y sobre todo entender que da igual lo que digas porque el público está así con esto. Entonces, cuando me pasó esto, justo dio la casualidad que me fui a Omnicom y tuve la oportunidad de presentar el concurso de la competencia, Novo Nordisk, y ganarlo también. Ajá. Que esto es muy curioso porque yo creo que si el cliente hubiese sabido que yo era el precursor de la idea de su rival absoluto, Sí. igual me hubiesen dicho vete a tu casa. Pero bueno, todo fue muy bien y la verdad que me permitió meterme de lleno de verdad en un tema que es súper interesante, que es bonito, que preocupa de verdad y que, joder, pude de verdad entender al 100%. Qué bueno. Y fue muy divertido hacer todo esto, ¿eh? Esta fue una de las campañas que también llegó a televisión, o sea, el PR inundó absolutamente todo. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla eso. Al principio no la intención era para la televisión, ¿no? Claro, al principio la idea no era ir a televisión, pero en un momento se convirtió en una propuesta de valor lógica para contar en televisión. También tú piensas que en este sector se cuenta mucho con la presión institucional, con intentar hacer que funcione el mercado, que se entienda desde los organismos reguladores, desde el consumidor, desde el cliente, del paciente en este caso. Al final se orquestó de una manera en la que tenía sentido que el mensaje llegase, calase de verdad a toda la sociedad y fuese como un poco un punto de inflexión a la hora de poner la conversación en la mesa sobre obesidad. Hablar de obesidad, simplemente. Y bueno, al final se contagió todo, hicimos campaña de exterior, hicimos spots de televisión y yo me siento muy orgulloso porque de verdad una idea de PR hizo que se inundase todo el mundo de una conversación que creo que es interesante tener. Bueno. Ahí es cuando vosotros hacéis la propuesta al cliente y decís, oye, creemos que esto va a funcionar mejor si lo ponemos en tele, si lo ponemos en más cosas, o el cliente... Para que te haga una idea, yo voy a todo. Yo cuando voy al cliente voy a todo. Yo por mí que hagan una película en Hollywood. Sí. Pero, o sea, la intención es que el cliente entienda que esto tiene mucho más recorrido que el que normalmente un cliente puede pensar en PR. Y a veces se te va de las manos tanto que llega a entenderlo tanto que se te va a un spot de televisión o incluso a un documental o a lo que tal. Pero es complejo, es complejo. El PR tiene un presupuesto, una limitación, un objetivo que es la coherencia de verdad, el propósito del mensaje, la reputación de la marca. Pero cuando de verdad funciona y casa con todo esto, puede llegar a todo, a la televisión y a todo. Hablando de tele, anteriormente has mencionado que los jóvenes llegan al sector y están quizás obsesionados con hacer un spot de 30 segundos, entre otros formatos, pero quizás le dan más importancia a ese. ¿Hay otras tendencias que tú veas más predominantes o algún consejo que les puedas dar? Bueno, hoy en día la creatividad está absolutamente en todos lados. O sea, es chulo hacer un spot de televisión en prime time, que la gente lo vea a millones de personas. Pero no hay que obsesionarse. O sea, la creatividad hoy en día está en la calle, la acción está en la calle, en la experiencia, en lo digital, en la conversación está ahí fuera. Entonces, al final, yo creo que está bien el spot de televisión, pero creo que la idea... yo creo que te tienes que preguntar, ¿qué haría que mi idea estuviese la contase un periodista, la contase el streamer que de moda que me gusta o que la hablasen en clase en una universidad? Al final es que una idea funcione, no tiene por qué salir en un spot. Y esto es interesante, o sea, no hay que entender que hoy en día tenemos millones de formatos nuevos, tenemos millones de formas de expresarnos a nivel creativo. Esto mejora mucho la capacidad de expresarnos a nivel creativo, también la limita porque al final son muchos formatos que hay que entender y yo no me limitaría al formato 30 segundos de televisión para entenderte como una persona creativa. Y creo que hoy en día tienen la suerte los jóvenes de enfrentarse a un ecosistema cargado de creatividad y con posibilidades infinitas. El spot es una de ellas. Qué bueno. Brutal, gracias. Esa respuesta tan completa. Vale, y adentrándonos un poco en tu rol como director creativo de PR, y ahora que hemos tocado esta herramienta, que quizás una de las grandes dificultades en el sector es por fin entender que la importancia recae sobre el mensaje y no tanto sobre los medios, ¿cómo ves tú la inteligencia artificial y cómo se está adaptando a tu día a día?
Bueno, es indudable que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y para inundarnos a todos. Pero Ujú. desde la receta que te gustaba hacer antes, perfeccionarla tú en tu casa, Sí. hasta cualquier proceso creativo puede estar apoyado en la inteligencia artificial. Sería lo más inteligente, consultar a la inteligencia artificial. Entiendo que la inteligencia artificial no te va a hacer el trabajo, no lo hace, de hecho, pero hay cosas que han cambiado mucho en muy poco tiempo. Yo cuando empecé a trabajar con IA, o sea, empezábamos con las típicas tonterías de realidad virtual, de cosas así, decía, joder, qué posibilidades. Hoy en día, la inteligencia artificial puede incluso sustituir un arte en una agencia. Esto es complejo, porque yo hoy en día le pido a un arte que entre con inteligencia artificial, que entre sabiendo un poco cómo funciona, cómo trabajar prompt para que la inteligencia nos pueda ayudar a materializar a nivel visual lo que nosotros buscamos. Es verdad que nosotros siempre hemos trabajado con mockups y con cosas que hacen que el cliente entienda a nivel visual un poco más lo que le va a presentar. Hoy en día es que tenemos la IA, o sea, funciona de verdad y es bonito y lo ven real. Entonces, es una herramienta, o sea, un concepto, una estrategia, un propósito de una marca no te la puede trabajar la IA. Pero esto sí, y nosotros nos podemos divertir mucho con eso, nos podemos divertir mucho sumándole a nuestro arte, vosotros también en vídeo entiendo, que sumándole al arte que ya tenéis conceptual, una herramienta que te puede dar un brillo en tu proyecto que sea algo súper diferenciador. Entonces, creo que es súper chulo, que en el futuro no sé cómo funcionará, Ajá. pero que tenemos que cogerla, agarrarnos a ella y trabajarla porque de verdad hace que algo que pueda ser una idea que a lo mejor no podemos desarrollar del todo porque no tenemos herramientas o capacidades. Antes nos pasaba, necesitábamos 30 herramientas para poder desarrollar nuestra creatividad. Hoy en día, con una mente que piensa bien, es capaz de desarrollar, sea vídeo, sea formato visual, sea lo que sea. Entonces, al final, como borrador o como inicio de trabajo, me parece brillante. Y Sí. en todos los procesos está, ¿eh? En todo. Yo creo que lo que has comentado, ¿no? Yo creo que ahora se va a empezar a valorar mucho más o sea, el pensar y la cabeza creativa en vez de la habilidad técnica, ¿no? Porque yo creo que con la IA se está no eliminando procesos, ¿no? Se está facilitando muchos procesos que antes igual tardabas una hora en hacer y ahora con el clic de un botón te quita el fondo y eso ya es una idea y un concepto súper Es viejo, bonito, pero... es bonito, o sea, que se adelanten los procesos es súper bonito. Al final, una cabeza que piensa bien, pues tarda menos en llegar al resultado que quiere. Una cabeza que piensa regular, pues con la IA va a tardar más o menos lo mismo, ¿sabes? O más tiempo. Al final es simplificar y facilitarte que tu capacidad de pensar y de crear sea mucho más ágil, mucho más sencilla y mucho más rápida, mucho más directo todo. ¿Tú crees que ahora se ha vuelto más exigente a nivel de presentar propuestas a clientes? O sea, porque estabas hablando de que hacéis mockups, hacéis moodboards, etcétera. Yo creo que todavía no, pero está ahí justo, porque ya, o sea, yo ya voy hace mucho tiempo con presentaciones, con ideas, imágenes, cosas que trabaja la IA, esto se ve, se identifica claramente, ya hay algunas que no puede identificar si es IA o no, Sí, sí. pero todavía el cliente no está en ese imaginario de decir, joder, que esta imagen podría haber sido mucho más elaborada. Todavía no, todavía entienden que el mockup es una representación de lo que podría ser. Sin embargo, si le vas con algo que de verdad sea su proyecto, su ideal, te lo van a comprar más rápido. Entonces no pensamos ya en ir con algo boceteado, pensamos en una imagen currada. Ya. Si tienes que juntar 3 procesos de visuales de imagen de IA y Photoshop, perfecto, porque el cliente al final te lo va a pedir. Ya. Y cada vez más. Y seguramente llegue un momento en el que te lo pidan animado. Te pidan ver cómo el cuadro ese que tú le estás presentando cambia, cómo la gente pasa, cuánta gente va a ver. Pasará, se pasará. Y tenemos que estar ahí. No, desde luego. Nosotros en este punto no podemos contar demasiado, pero sí, por ejemplo, estamos en proceso de elaborar una campaña mediante IA a través de herramientas como FreePic, por ejemplo, del cual somos partner y nos facilita la generación de esas imágenes animadas. Igual hace 4 meses no éramos capaces de sacar imágenes realistas en movimiento, pero ahora ya tenemos una figuración que si no te lo dijera nadie no notarías la diferencia, o desde luego una persona de fuera del sector. Entonces, creo que va avanzando hacia un propósito. Y va avanzando rápido, ¿eh? Claro. O sea, Esto a ti como productor audiovisual, ¿te posiciona en un punto como impostor de la imagen visual o te posiciona como un aventajado?
Porque esto es muy curioso. ¿Qué me hace a mí como arte? Yo no soy arte, pero a un arte de una agencia, trabajar de esta manera, rápida, eficaz, sencilla y que lo puede, entendiéndose, sí, a grosso modo, trabajar cualquiera, ¿te convierte en un impostor de tu propio negocio o te convierte en un aventajado que lo entiende mejor que nadie? Desde mi punto de vista, yo comparto la visión que al final la capacidad de una persona, la humanidad detrás de un director creativo es clave y eso no va a cambiar. Para mí es solamente sumar una herramienta más. Claro. Si el proceso es más ágil, bueno, es parte de la excusa por la que empezamos nosotros también. Nosotros, pues, violamos varias normas que eran antigua usanza en el sector audiovisual y gracias a eso hemos persistido. Yo creo que no adaptarse es igual de arriesgado que no hacerlo. Sí, totalmente. A ver, es que si está ahí, creo que no sirve de nada ignorarlo, ¿sabes? Y darle hate, ¿no? Yo creo que si no te gusta, pues... Busca una manera que te guste. Exacto, ¿no? Puedes tener tu metodología artesanal y todo eso. Claro. A mí me parece bien, es súper bonito, pero al final aquí buscamos la agilidad y la mente rápida y el resultado, porque las marcas buscan resultado. Total. Si soy capaz de dártelo antes y más bonito, mejor. Sí. Total. O sea, algo que sí que yo creo que nos ha ayudado, o por lo menos a nuestro sector, es si cometes algún error en la producción, puedes salvarte con la IA en algunos Claro, casos. en el rodaje, quieres decir, ¿no? Sí, En a la ver, que no... grabación. A veces cosas pasan, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, yo que sé, un micro se te peta o lo que sea. Antes, hace unos años, no se podía arreglar. O sea, ahora lo puedes arreglar con la IA, ¿sabes? Ahora puedes... Tener cualquier accidente, grabar un testimonio que no vas a volver a recuperar, era dramático. Claro, ahora... Aquí hay un mundo impresionante en el tema de, por ejemplo, el doblaje de voces. Claro, a eso voy. Y muy interesante, porque es verdad, porque, claro, aquí hay una batalla impresionante. Yo entiendo la preocupación del sector de los dobladores de cine y tal, Ya, pero claro, yo como creativo que piensa en una herramienta que me facilita la vida, me economiza el presupuesto que yo tengo del cliente y el resultado es brillante. ¿por qué no usarlo, no? Es que, a ver, es que yo creo que es un Esto poco... me hace mal profesional. No, creo que no. No. No sé, ¿tú Pero cómo a la- ellos, ¿cómo los posiciona a ellos? Es que estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que si hay una herramienta ahí que te lo va a hacer por mucho menos coste, ¿por qué no lo vas a usar, ¿sabes? Por empatía y por, ¿sabes? Por intentar salvar ese toque, ese... O sea, sí, lo entiendo, pero es que yo creo que es algo complicado, un Quizás poco esté polémico. también hilado con el concepto que a día de hoy no deberías, pero quizás es más aconsejable ser multidisciplinar. Muchas de las personas con las que nosotros trabajamos in-house decimos que son perfiles híbridos porque tienen noción de edición de vídeo, tanto como a la hora de operar cámaras. Claro. Entonces, tener esa dualidad te abre el abanico a no centrarte en algo súper especializado. Total. Entonces, si a día de hoy una persona que está enfocada al 100% en locuciones de voz, por ejemplo, es complicado ya de por sí que sea sostenible. Entonces ya venía de ser, entre comillas, un negocio un poco complicado. Precario, sí. Sí, como para que ahora se le sume este otro problema y no haberte hecho multidisciplinar, ¿no? Total, Pero yo, bueno, yo es que creo que hay que adaptarse. O sea, yo acabo de pensar en el ejemplo que le comenté a otra persona que antes los diseñadores gráficos, cuando no estaban los ordenadores, lo hacía todo a mano. Cuando salieron los ordenadores, no sabían, Claro, ¿sabes? claro. O aprendes a usar el ordenador o ya... Claro. las Eso le clavas. pasa ahora al director de arte en una agencia. O sea, que el director de arte es el artesano que viene de Bellas Artes Ya. y realmente tiene una cultura artística, tiene una sensibilidad impresionante. ¿Qué pasa? Que hoy se tiene que refrescar, porque a mí me llega un tipo que me conecta a 200 aplicaciones, que entiende Photoshop, nociones básicas, Illustrator, pero con una habilidad para pensar y entender las herramientas que vienen nuevas, me presenta cosas que están muy por encima de lo que yo espero. Y tío, ya no busco al de cuando yo voy a contratar un arte, ya no, y conscientemente ya no busca ser artesano, el sensible, buscas esa capacidad de resolver problemas utilizando todo lo que tenga alrededor suyo. Es una persona resolutiva y esto es lo que al final pide la... A ver, es que yo creo que en este sector al final es... O sea, si lo estás haciendo por el amor al arte, pues obviamente es otra historia, ¿no? Pero en Publi y tal, pues al final lo que importa son los resultados, ¿no? Casi, y tiempos. sí. Y tiempos, costes, pero bueno, resultados, o sea...
Bueno, cerrando este capítulo y hablando con una de las últimas preguntas que teníamos anotadas. Obviamente nos hemos pasado el tiempo, pero hay mucha chicha aquí, así que fenomenal. Si pudieras cambiar algo del sector creativo español en los próximos años, ¿qué sería? Uf, yo creo que lo que te he comentado, la lista de deseos de los briefs. O sea, da igual el tiempo que pase en este sector, da igual los años que lleves trabajando, que siempre hay algún tipo de problema con cómo entiende el cliente que tiene que pasar el brief, y a veces te encuentras con unas listas de deseos tan largas que es imposible. Un brief tiene que atender a un problema real y nosotros buscarle la solución a ese problema concreto. Y otra cosa, por ejemplo, que me encantaría que funcionase de otra manera es la forma en la que entendemos las métricas. O sea, los KPIs, todo esto que solo entendemos esto como un resultado en likes. Sí. Es difícil de entender hoy en día con lo que estamos hablando, las experiencias, la forma en la que la gente ya no entiende las marcas con los likes. Esto ya pasó, o sea, ya estamos en otra etapa. Y es verdad que la reputación, el crecimiento y la coherencia de las marcas deberían entenderse como una métrica de verdad funcional a la hora de entender cómo trabajamos las agencias con las marcas. Y a veces solo podemos presentar el KPI de los likes o de los resultados de visualización, cuando lo importante es que el mensaje es muy creíble, que ha conseguido posicionar a la marca con una coherencia y una estrategia de verdad que está alineada totalmente a su propósito, y creo que esto se deja un poco de lado. Vale. Que hoy en día brilla los corazoncitos, que es lo lógico. O sea, no centrarse tanto en lo superficial, ¿no? Sí, creo que hay que valorar mucho más allá Algo más profundo, más... Sí, el resultado final de la campaña. En tu opinión, ¿hay alguna marca que sientas tú que lo esté haciendo muy bien? Ya sea una marca con la que has trabajado o una marca que te guste. Muchas, la verdad. Ahora mismo no sabría qué decirte. Tengo muchas marcas que me funcionan muy bien y que funcionan muy bien. Me gusta mucho cómo están trabajando la identidad visual ahora mismo los clubes de fútbol, todo esto, cómo se han subido al hype de trabajar bien la cultura del club, trabajar bien el posicionamiento de la identidad visual, de la simbología. O sea, es algo que lo tiene desde el principio, y hoy lo está utilizando de una manera brutal y es muy divertido. Sí. Y bueno, en otros sectores, pues, bueno, hay millones de marcas que me encantan. Claro. Que yo trabaje ahora mismo, te podría decir que me divierto mucho con Burger King. Es divertido, sí, porque hacemos muchas cosas. Es gente que trabaja con muchas micro campañas y sacan mucho producto, con lo cual me permite hacer campañas casi constantemente de manera súper divertida, y cada una es un mundo, y qué bueno. Y me parece que trabajan bien la cultura de la empresa. Qué bueno. Me fascina. Martina, ya hemos trabajado anteriormente juntos para Burger King. No sé si en tu experiencia, dentro de todas las mini campañas que hayas hecho, ¿hay alguna que puedas resaltar o algo que te haya flipado hacer? ¿Cuándo sale esto? En un mes, yo creo. Sí, igual noviembre. Vale, bueno, realmente para Burger King te refieres, ¿no? Sí. Para Burger King estuvo muy chula King David, que hicimos la colaboración con David Muñoz, sí, hizo las burgers. Fue muy divertido porque hicimos como una rebelión con él para presentarlo y tal, y fue súper divertido. O hicimos otra súper pequeñita con pelotazos, cuando lanzaron pelotazos, que, claro, lanzaron una hamburguesa con pelotazo. Aquí llamamos a Roberto Carlos, por supuesto, el rey del pelotazo. Y se tiró toda la tarde pegándole pelotazo a un montón de niños. O sea, fue muy chorra, pero muy divertido. Se metieron 3.000 personas a que Roberto Carlos le metiese pelotazo. Y esto, o sea, eso parece una chorrada, pero de verdad es puro PR. Es súper interesante, salió en todos los medios y me parece muy divertido. Y son ideas que salen muy rápidas, se funcionan de un día para otro y funcionan muy bien. De verdad, conectan muy bien. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer cuando te canses de la publicidad y te tengas que reinventar en otra forma? Pues tengo un plan maravilloso que es montarme una funky furgo, que le llamo yo, con mis vinilos y hacer bocatas y surfear y pinchar todo lo que pueda a lo largo del día, porque espero no estar hasta los 60 o 70 años trabajando en esto, porque, como sabéis, un año en agencia son 10 en la vida real. Sí. Entonces, intentar que... Leandro tiene 20 años.
Intentar no llegar en silla de ruedas a los 50 es mi objetivo. Me parece bien. El nuestro también. Entramos en sección de preguntas rápidas, que es todavía más divertido y Kevin te va a poder ir guiando. Sí. Creo que no te las hemos enseñado todas antes o parte de ellas, así que me alegro. Así tienes una respuesta más espontánea. Empezamos. Un error en creatividad que volverías a cometer. Apostar por una idea demasiado arriesgada. O sea, normalmente pierdes, pero aprendes muchísimo y a mí me encanta. Uno que no debería cometer nadie. Un error que no debería cometer nadie. No identificar el problema antes de hacer un brief. O sea, el brief tiene que responder. De verdad tiene que ser un problema a resolver. Si no existe ese problema, al final no se va a poder resolver. Ni en la agencia, ni el cliente va a poder ver la solución. Qué buen tip. Inteligente. El mejor consejo que te han dado. El mejor consejo... Tengo un amigo que un día me dijo que que convirtiese mis ideas en evidencial, porque la gente no compra promesas, compra verdades, compra pruebas, y si no es una evidencia, no se relaciona con la reputación de la marca y no me lo va a comprar nadie. Qué bueno. Una campaña ajena que admiras. Bueno, cuando estuve trabajando, o sea, hay millones, me encanta la creatividad en Publi, flipa, y hay una que me encanta, que me tocó de cerca, porque estuve en Ogilvy y la pude trabajar con los compis, en la de Andalucía Crash, que de hecho soy andaluz, así que doble crash con esa campaña. Fue súper bonito el trabajo de arte y cómo se respiró, cómo se dio todo a nivel interno. ¿Eso salió hace 2 años? ¿Rox? Más o menos. ¿Estaba Elvis? ¿No estaba Elvis? Estaba Elvis, sí, estaba Elvis. Creo que esa en Muriella estaba Elvis, pero esta la llevaba, bueno, pues el equipo de Juan Pedro, Javi Senovilla, esta gente, y la verdad que brillante. Fue brillante. Bueno, sí, trabajo de arte muy, muy fino. Buena referencia. Y yo tengo una más. Una marca que haya revivido por buen PR. Wow. Difícil. Yo creo que Zalando, por ejemplo, es una marca que hace un PR impresionante y que llegar a PR la hizo posicionarse mucho mejor. O sea, cuando empezó a trabajar PR fue cuando esa marca de verdad llegó al consumidor, llegó al influencer, llegó a ser tendencia de verdad de la moda, de la cultura. Sí. Y ahora mismo creo que está manteniéndose ahí, que funciona ahí. O sea, que vino muy bien trabajar PR. Guay. ¿Cómo crees que una productora como la nuestra puede ser más útil a agencias como la vuestra? Claro, es que el siguiente nivel, ¿qué es para ti el siguiente nivel? Porque yo creo que el nivel está donde tiene que estar. El tema es que creo que el trabajar bien el trato con las personas, ser humano, ser de verdad, tener valores humanos. O sea, esto es un negocio, todos lo entendemos, pero aquí hacen falta muchas personas. O sea, nosotros trabajamos en un sector muy agresivo, con muchos dientes, y realmente el poder trabajar con personas y poder entenderte, poder negociar, porque al final esto es un negocio y yo quiero ganar, tú quieres ganar, entonces poder entenderte bien, creo que son 5 pasos adelante antes que el estudio que te llega con el arte absoluto, la brillantez y el ego por encima de todo. O sea, yo creo que las agencias preferimos trabajar con un trato mucho más humano y más cercano, y así creo que entre los dos poder conseguir la pieza que los dos buscamos antes que contratar algo que no pueda ni gestionar porque se va de... Ajá. Y eso la IA no lo puedo hacer. Y eso no lo puede hacer la IA. Amigos, muchísimas gracias. Leandro, para vosotros, muchas gracias por venir a este último podcast. Y si queréis dejar algo en comentarios, bienvenidos sois. Gracias.